Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Queridos radioescuchas, Dios siempre ha tenido un anhelo en su corazón, y es el de reunirse con el hombre e infundirlo con su hablar. Esto puede sonar extraño para nosotros, pero es una realidad que Él desea impartirse en el hombre y morar en él. Pero, ¿cómo es posible que el hombre pecaminoso pueda llegar a tener una comunión dulce con el Dios santo y justo? Para que esto ocurra, es necesario que haya un camino definido y un lugar especial. Y esto es lo que veremos en el programa de nuestro Estudio Vida. El Arca del Testimonio, quinta parte. Y una vez más está con nosotros Eric Romero para darnos los comentarios. Gracias por la invitación. Es muy agradable hablar acerca de la comunión íntima y personal que tenemos con el Señor día a día, continuamente, tal como se ve en el lugar santísimo. Eric, en el lugar santísimo estaba el Arca del Testimonio, el cual contenía varios objetos muy significativos. ¿Por qué es tan importante la cubierta del propiciatorio? La cubierta propiciatoria es importante porque representa un asunto crucial, que es nuestra comunión y contacto personal con Dios. Este es el lugar donde el Dios Santo y los pecadores redimidos pueden reunirse de una manera íntima y personal para tener comunión. La cubierta es la base y el lugar a donde Dios se reúne con nosotros. Debemos centrarnos en esto, no para tener un entendimiento doctrinal, sino para que tengamos una base bíblica apropiada respecto a nuestro contacto personal y diario con el Señor. Si no vemos lo que se revela en este pasaje de Éxodo, y si no tenemos un entendimiento apropiado, seremos defraudados en cuanto a nuestra experiencia de Cristo. Los sentimientos de insatisfacción, combinado con las acusaciones del enemigo y nuestros conceptos naturales, impedirán que tengamos comunión con el Señor y también privará a Dios de disfrutar de su relación con nosotros. Dios quiere tener contacto y comunión con nosotros, y Él ha hecho todo de su parte para lograrlo. En programas anteriores hemos visto que la cubierta del arca representa el lugar donde podemos tener comunión con Dios. Ahora veremos que no solamente necesitamos el lugar, sino también un camino. Comencemos el Estudio Vida con Witness Lee. In eternity, God made a purpose to create the universe. En la eternidad, Dios tenía un propósito al crear el universo And create man. y al crear al hombre con un espíritu. Y este propósito era que el hombre pudiera recibir a Dios y contener a Dios. La intención de Dios es impartirse a sí mismo dentro del hombre. Así que el hombre necesita su espíritu para recibir a Dios. Antes de que Dios se dispensara a sí mismo dentro del hombre, Satanás intervino y entró en el hombre que Dios había creado. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás entró en él. Y la Biblia dice que el pecado entró en el hombre. La intención de Dios era impartirse dentro del hombre para hacer su vida, si es que éste hubiese comido del árbol de la vida. Pero Dios sabía que su enemigo iba a venir primero para meterse en el hombre. Satanás es representado allí en Génesis por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió de este árbol, fue envenenado por Satanás.
Y de hecho, Satanás se convirtió en la naturaleza pecaminosa del hombre caído. Debido a esto, Dios cerró el camino al árbol de la vida, como dice Génesis 3:24. Y al final de la Biblia, este árbol se menciona nuevamente en Apocalipsis, donde el Señor Jesús declara: al que venza, le daré a comer del árbol de la vida. Esta es una promesa para aquellos que venzan. Los que venzan tendrán derecho al árbol de la vida. Estos versículos indican que algo ocasionó la reapertura del camino al árbol de la vida. ¿Quién abrió el camino? ¿Cómo se abrió el camino? ¿Y cuándo ocurrió? Un camino nuevo, un camino viviente ha sido abierto. ¿Quién lo abrió? Lo abrió la sangre de Jesús. Hebreos 10 dice que tenemos firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y dice que esta entrada que Él inauguró para nosotros es un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Es triste ver que hoy en día muchos creyentes tienen religión, tienen ética, tienen moralidad y muchas otras cosas, pero en su experiencia no tienen al árbol de la vida. Parece que no existiera para ellos. But hallelujah, we have the tree of life. Pero aleluya, nosotros tenemos el árbol de la vida. We have a new and a living way. Tenemos un camino nuevo y viviente. You enjoy. Disfruten a este Cristo como el arca. ¿Dónde? En el Espíritu y en el lugar santísimo. Todos ustedes disfrutarán a este Cristo. Bien, Eric. Como hemos visto anteriormente, la cubierta propiciatoria representa el lugar donde Dios y el hombre se encuentran, porque es el lugar donde era rociada la sangre de los sacrificios. Pero, ¿qué significa que el camino al Santísimo es abierto por la sangre? En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una revelación maravillosa. Y en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 20, se revela algo muy específico acerca del camino, pues se afirma que podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Sabemos, según Génesis 3, que el camino al árbol de la vida fue cerrado debido a la caída del hombre. Pero cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo. En Hebreos dice que este velo tipifica la carne del Señor, la cual, podríamos decir, fue rasgada en la cruz. Esto abrió una entrada al lugar santísimo. Además, conforme a la figura del Antiguo Testamento, sabemos que la sangre del sacrificio era rociada en la tapa o cubierta del arca. Ya que la sangre de Jesús satisface plena y absolutamente todos los requisitos de la justicia, la santidad y la gloria de Dios, ahora Dios tiene completa libertad de reunirse con nosotros, sin quebrantar los requisitos de su justicia, santidad o gloria. Dios ahora puede reunirse con el hombre y tener comunión con él, debido a que todos sus requisitos y exigencias han sido cumplidos por la sangre de Jesús. Así que ahora tenemos un camino abierto. Nuestra fe en la preciosa sangre de Jesús es nuestro camino a Dios, a la gloria de Dios y a una vida de comunión personal, directa e íntima con Dios. En la respuesta que usted acaba de dar, salieron a relucir 3 palabras, y estas son gloria, comunión y sangre. Estas palabras son muy significativas con respecto al significado del lugar santísimo. En la próxima sección del programa vamos a ver cómo el apóstol Juan presenta el arca en sus escritos. Escuchemos una vez más a Witness Lee. Whenever you meet God, Cada vez que nos reunimos con Dios, He speaks to you. Él nos habla.
This means Esto significa you were not only infused there, que no solo somos infundidos en su presencia, but you were also enlightened. sino que también somos iluminados. Él nos da instrucciones de qué hacer o a dónde ir, por lo que incluso nuestras acciones, nuestra actividad, irán absolutamente de acuerdo a la revelación de Dios. El Evangelio de Juan empieza con las palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. ¿Y fue lleno de qué? Lleno de gracia y de realidad. Luego en Juan 1:29 se declara: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esto lo realizó al derramar su sangre. Más adelante en Juan 17 Jesús oró: «Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti». En esa misma oración, en Juan 17:22 dijo: «La gloria que me diste, yo les he dado. Hazlos uno». Esta gloria está representada por los querubines del arca. Y luego en 1 de Juan 1:3 dice: «Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros». Y no solo con nosotros, sino que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Y en 1 de Juan 1:7 dice: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesús nos limpia. En estos versículos resaltan las palabras gloria, comunión, vida y sangre. Luego en Apocalipsis 1:5 afirma que Cristo nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Y el capítulo 5, en el versículo 9, afirma que Él nos compró con su sangre para Dios. Apocalipsis 12:11 dice: «Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero». En cuanto a la gloria de Cristo, debemos considerar la visión de Cristo en Apocalipsis 1, donde lo vemos ya no con una corona de espinas, sino con el resplandor de su gloria. Debemos leer el Evangelio de Juan, 1 de Juan y Apocalipsis, para ver cómo cubren cada aspecto de Cristo como el arca del testimonio. Debemos prestar atención a estas palabras: vida, sangre, comunión y gloria. En la Nueva Jerusalén, el Cordero de Dios, el Dios Redentor, está sentado en el trono, y del trono fluye un río de agua viva. En ambos lados del río crece el árbol de la vida, y toda la ciudad es transparente y resplandece con la gloria de Dios. Necesitamos tiempo para fijarnos en estas palabras: gloria, comunión y sangre, al estudiar el Evangelio de Juan, 1 de Juan y Apocalipsis. Eric, oramos que Dios, en su misericordia, abra nuestros ojos y podamos ver 3 palabras que tienen preeminencia en los escritos de Juan. Y estas son gloria, comunión y sangre. Estas palabras aparecen en el Evangelio de Juan, en sus epístolas y también en el libro de Apocalipsis. Por ello, es que me gustaría preguntarle, ¿cuál es la relación entre estas palabras y el testimonio de Cristo representado en el arca? El cuadro que vemos en Éxodo 25, lo cual incluye el arca, la cubierta propiciatoria y los demás detalles, está claramente revelado y definido en los escritos de Juan. Por ejemplo, en Éxodo, en el lugar santísimo vemos manifestada la gloria. El lugar santísimo con los querubines de gloria era la esfera y el ámbito a donde la gloria de Dios se manifestaba. Pero la entrada, o sea, el camino, es la sangre de Jesús. En los escritos de Juan
tanto en el Evangelio como en su primera epístola y en Apocalipsis, vemos claramente presentada la gloria de Dios. Por ejemplo, en Juan 17:22, el Señor Jesús oró al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, vemos que esta gloria resplandeciente es la luz en la cual caminamos y es la expresión corporativa de Dios. Además, vemos la comunión, que es el fluir de la vida divina entre el Dios triuno y los creyentes, representado por el río de agua de vida. En los escritos de Juan se presenta claramente que la sangre es el camino a la gloria y también es la base de nuestra comunión con Dios. En Juan 19 vemos que del costado del Señor Jesús salió sangre y agua. Esta sangre fue derramada para nuestra redención, y debido a esa sangre, ahora podemos disfrutar comunión con Dios. Así que en 1 de Juan 1:7 dice claramente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta es una afirmación impresionante, y nosotros debemos creerla, pues es la palabra de Dios. Y en Apocalipsis 1:5 dice: y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Y en Apocalipsis 5:9 dice que fuimos comprados por Dios por la sangre del Cordero. Y nuevamente en Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido, o sea, a Satanás, por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Resumiendo, en Éxodo tenemos la figura o tipo del arca, en el cual se nos muestra la gloria, la comunión y la sangre. Y en los escritos de Juan vemos la realidad y el cumplimiento en nuestra experiencia. Debemos conocer el valor de la preciosa sangre de Jesús, el Hijo de Dios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos hace aptos para estar en la presencia y gloria de Dios, a fin de que allí disfrutemos íntimamente una comunión personal con Él. Esto no es solo nuestro privilegio, sino que también es nuestro derecho. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para tener derecho al árbol de la vida. Así que estas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Este es el Evangelio para los creyentes que buscan más del Señor. Necesitamos acordarnos de esta palabra todo el tiempo, porque continuamente caemos en condenación, acusación, devoción religiosa y actividades éticas que realmente nos distraen de la persona misma de Cristo. Necesitamos recibir esta visión, una visión de la comunión, de la sangre y de la gloria. Oramos que el Espíritu nos recuerde de esto constantemente en nuestro vivir diario. No puedo más que decir: alabado sea el Señor por su vida, su sangre, la comunión y la gloria de Dios. El camino está abierto para disfrutar la presencia del Señor íntimamente. Escuchemos una vez más a Witness Lee. When we all get into New Jerusalem, Cuando todos lleguemos a la Nueva Jerusalén, what will be there, dear saints? ¿qué habrá allí, queridos santos? Number one, En primer lugar, the Lamb of God. el Cordero de Dios, sentado en el trono, desde donde fluye el río de agua de vida, y a ambos lados de este río crece el árbol de la vida. Toda la ciudad es transparente, resplandeciendo con la gloria de Dios. La Nueva Jerusalén es la consumación del arca. Una vez que haya visto esta visión, el Cristo que mora dentro de usted será mucho más precioso que nunca antes. Él es el arca con la cubierta. ¡Oh, cuántos puntos hay en este asunto! ¡Aleluya! Todo está incluido en este Cristo que vive en nosotros y a quien disfrutamos todos los días. ¿Cuál es el trasfondo de este asunto? Dios se infunde en nosotros
y después de este contacto jamás seremos iguales. Cuando miramos la sangre redentora sobre el propiciatorio, sobre la cubierta propiciatoria, nuestra conciencia queda en paz. Sabemos que Cristo murió por nosotros y que la sangre, el símbolo de su muerte, fue rociada para satisfacer los requisitos de la justicia de Dios. Esta es la experiencia del disfrute de Cristo como la cubierta propiciatoria del arca del testimonio. El resultado de esto es que somos infundidos con Él. Cuando tenemos contacto con Dios de esta manera y somos infundidos con Él, somos diferentes a lo que éramos antes. Somos diferentes. Finalmente, si continuamos entrando en el lugar santísimo, seremos infundidos continuamente, seremos transformados y llegaremos a ser transparentes. El resultado final será la Nueva Jerusalén. ¡Alabado sea el Señor! Esta es la experiencia de Cristo como el arca del testimonio. Bueno, Eric, acabamos de oír que la Nueva Jerusalén será la consumación final de la experiencia que tenemos de Cristo como el arca. Entonces, ¿en qué nos basamos para describir la Nueva Jerusalén de esa manera? Esta es una buena pregunta. Bueno, pongámoslo de esta manera. Recordemos primero la naturaleza del libro de Apocalipsis, el cual es un libro de consumaciones. En Apocalipsis vemos la consumación final de la revelación divina, de la economía de Dios y de su salvación completa. Y en la Nueva Jerusalén también vemos la consumación final de la revelación de Cristo como el arca. Toda la Nueva Jerusalén es una ciudad de gloria. No es una ciudad literal, obviamente, sino que es la mezcla de Dios con su pueblo redimido para que Dios sea expresado corporativamente. El Cordero está en el trono, y de ahí fluye un río de agua de vida, lo cual alude a la comunión del Espíritu de vida. El objetivo de Dios en su economía es obtener una expresión corporativa de sí mismo en la humanidad. Conforme a la figura del Antiguo Testamento, el arca, un tipo de Cristo, es el arca del testimonio, porque contiene la ley de Dios, que es la definición y testimonio de Dios. El tabernáculo es claramente el agrandamiento del arca, ya que es llamado el tabernáculo del testimonio. Y la Nueva Jerusalén es llamada también el tabernáculo de Dios, porque allí Dios y el hombre moran mutuamente. Así que en la Nueva Jerusalén tenemos el cumplimiento y la consumación final del arca y del tabernáculo presentados en Éxodo, lo cual tipifica a la iglesia como cuerpo de Cristo. Nosotros llegamos a ser la Nueva Jerusalén al experimentar a Cristo como el arca, y en especial al disfrutar la comunión íntima con Dios sobre la cubierta del propiciatorio, en donde Él se infunde en nosotros por su palabra. Entonces, Eric, el resultado final de nuestra experiencia de Cristo como el arca del testimonio será la Nueva Jerusalén. Alabado sea el Señor. Gracias, Eric, por habernos acompañado en este programa tan precioso. De nada, agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en Él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya
como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.